Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos acompaña alguien muy especial para mí, es la profe Olga Ortega. Ella es nutricionista y es experta en transformar los hábitos de vida en saludables en niños, niñas y adolescentes y obviamente también en sus familias. Bienvenida, profe Olga. Háblanos un poquito de ti y bienvenida a esta comunidad de Creciendo Sanos. Hola Nati, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar en el espacio con tu comunidad y mi nombre es Olga Lucía Ortega. Yo soy nutricionista, epidemióloga, investigadora, docente del programa de nutrición clínica del Departamento de Pediatría y vamos a arrancar a contestar esas preguntas. Bueno, profe, entonces entrando en materia, cuéntanos desde el punto de vista no solamente de nutricionista, sino también de deportista, porque tú también eres deportista, porque es importante que toda la familia se involucre en la actividad física y no solamente entremos a los niños y a las niñas o a los adolescentes en clases, en deportes, sino porque es importante que se comparta esta actividad. Nati, esa pregunta es clave y todas las personas de casa deben involucrarse con actividad física, deporte, movimiento y la primera razón es que los niños aprenden a través del ejemplo. Entonces, si ven que las personas con las que conviven son más activas, se mueven, se conectan a una clase de aeróbicos, de actividades de pilates, etcétera, ellos van a querer hacerlo también. Entonces, ir cultivando ese tipo de hábitos desde la infancia se va a traducir en que probablemente esta personita sea un adulto activo en el futuro. Entonces, esa es la primera razón. La segunda, hay una relación muy bonita entre actividad física, movimiento, deporte y salud mental. La ciencia nos ha demostrado que estar en contacto con actividad física, tenerlo como hábito, instaurarlo de manera regular, nos protege y nos blinda de menor riesgo de enfermedades relacionadas con la salud mental. Adicionalmente, vamos a mejorar mucho la parte cognitiva, la atención, la concentración. Entonces, es otra de las razones fundamentales. Lo tercero es que en la actividad física, el ejercicio regular, nos va a disminuir el riesgo de muchas enfermedades crónicas en la vida adulta. Ya sabemos que está ampliamente demostrado que la actividad física regular, cuando involucramos también ejercicios de fortalecimiento muscular, tienen una respuesta muy bonita en disminuir el riesgo de resistencia a la insulina, enfermedad cardiovascular, dislipidemia. Entonces vamos a tener niños que futuramente van a ser adultos sanos y eso también tiene un impacto muy positivo en disminuir la carga de salud para un sistema que está un poco colapsado ya en este aspecto. Recordemos que son enfermedades de alto costo y tenemos una responsabilidad también muy grande con el sistema y es cultivar buenos hábitos que transformen vidas saludables y envejecimiento saludable. Otro motivo muy interesante es que la actividad física va a hacer que los niños, los adolescentes, esos pequeños, crezcan muchísimo mejor. Además hay una relación estrechísima entre deporte, actividad física y protección en todo el sistema musculoesquelético. Entonces hay una razón también adicional desde ese punto de vista. Y pues adicionalmente desde el ejercicio también nos podemos entretener mucho como familia, buscar espacios de esparcimiento, buscar elementos tan sencillos como un balón y empezarnos a mover todos en familia jugando de diferentes formas, no solamente estar en cama, en pantallas, en celular. Yo creo que hay que volver a lo simple, a lo básico, y es ese juego, esos momentos de juego que nos involucran movernos muchísimo más. Y bueno, yo creo que hay muchas razones y muchas otras para cultivar estos hábitos en familia. Y yo creo que el ejercicio, la actividad física y el deporte nos encienden mucho la chispa, nos dan muy buena energía y ese gasto energético tiene unas ventajas muy interesantes que tenemos que aprovechar. Entonces los invito a que nos empecemos a mover si estamos muy quietos y empecemos a hacerlo progresivamente, lo volvamos regular y finalmente se convierta en un hábito y parte de nuestro día a día en familia. Bueno, profe, entonces las mamás me traen muchas dudas y recientemente los papás también, porque he encontrado papás súper empoderados. Ellos se preocupan de que los niños, niñas o adolescentes o no quieren comer después del entreno o antes del entreno, mejor dicho, em,
se vuelve una melodía. Entonces cuéntanos qué recomendaciones nos das con respecto a la alimentación antes o después de entrenar. Dilema uno, el que no quiere comer antes o después de su actividad deportiva. Entonces, lo primero yo creo que es que leamos la etapa en la que está nuestro chiqui. Recordemos que hay dos etapas grandes o dos picos enormes de crecimiento, que es el primer año de vida y la adolescencia. Claramente las mamás que tienen adolescentes se podrán sentir muy identificadas en que son muy comelones, pues precisamente porque están en pico y mucho más si es un adolescente que practica actividad física regular. En estos casos es súper común que ellos tengan picos de hambre altísimos y que respondan muchísimo mejor a esa ingesta de alimentos y no tengan tanto problema en consumir esos snacks justo antes o después del entrenamiento. Ahora bien, en la etapa escolar puede haber un poquito más dificultad porque ahí pueden haber algunas fluctuaciones con respecto al apetito y allí va a ser muy interesante que tengamos alimentos de fácil consumo, por ejemplo, los yogures son una alternativa interesante porque son alimentos que tienen los tres macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. Preferirlos, por supuesto, sin azúcares añadidos. Tenemos, por ejemplo, también las avenas comerciales que vienen en leche, también tienen todos los macronutrientes y es también un booster de energía, sea antes o después de entrenar. Y utilizar, por ejemplo, carbohidratos a los que les podamos añadir grasas buenas como las mantequillas de marañón, de maní, funcionan súper bien porque son muy pequeños esos snacks, pero tienen una muy buena cantidad de nutrientes. Entonces, allí va a ser clave esto y también es muy importante tener acceso o que el niño tenga acceso a alimentos saludables, que no todo el tiempo estemos ofreciendo paquetes, no es necesario. Ya sabemos que el exceso de ultraprocesados tiene unas consecuencias importantes a nivel de salud, entonces no porque haga ejercicio, digamos que hay una libertad en el consumo de este tipo de alimentos. Entonces, digamos que cuando tenemos esas dificultades antes de entrenar o después de entrenar, este tipo de alimentos mencionados previamente pueden funcionar muy bien y pueden ser una alternativa bastante fácil de cargar además. Profe, y ahorita con todos esos ritmos acelerados que los niños salen de clase, que entonces hay que ir a hacer vueltas, que hay que ir a mercar, que entonces tengo yo también que ir al trabajo, ¿qué recomendaciones nos das para evitar las comidas rápidas, como bien lo decimos, a la carrera, o los ultraprocesados? ¿Qué recomendaciones nos das como Nutri? Con respecto al segundo punto de las rutinas aceleradas, no hay tiempo de pensar, muchas veces no llevamos los alimentos para proporcionarle a nuestros chiquitos antes o después de entrenar, va a ser muy clave aprender a mercar, donde podamos incluir alimentos de alta calidad nutricional. Voy a mostrar algunos ejemplos, mantener fruticas a la mano, incluso puedes escoger frutas que no tengan que pelar, sino que simplemente estén desinfectadas y las podamos consumir rápidamente. Alimentos de muy buena calidad nutricional mencionados previamente, los lácteos nos funcionan muy bien. Recordemos que en etapas escolares no muy interesante el yogur griego en los chiquis, ya en adolescentes podremos mirarlo. Untables de alta calidad nutricional como los untables de frutos secos, mantequilla de maní, nuez, marañón, funcionan súper bien. Carbohidratos de buena calidad como la avena que contiene betaglucanos de avena, con una calidad muy interesante en la fibra soluble que tiene y efecto cardiovascular bastante llamativo también. Semillas también nos funcionan súper bien. Añadirlas, por ejemplo, a los lácteos puede ser una opción chévere. Todo tipo de frutos secos son muy fáciles de llevar, conseguir recipientes pequeños para cargarlo, bolsitas Ziploc, nos funcionan supremamente bien y ya sabemos que también los podemos combinar. Tostaditas en las que podamos aplicar también esos untables, es un snack muy fácil porque también les podemos añadir por encima proteína animal, pollito desmechado, atún, carne y son bocados pequeños pero con una alta calidad en los nutrientes. Huevito cocido nos funciona súper bien, fácil de llevar, lo pelamos y lo consumimos rápidamente. Entonces miren que aquí les planteo algunas opciones, pero si no mercamos alimentos de alta densidad nutricional, no vamos a tener a la mano para armar una lonchera. Entonces, mercamos de manera inteligente y armamos loncheras saludables que les podamos proporcionar a esos chiquis esos nutrientes claves antes y después del entrenamiento, que van a ser muy claves en el desempeño que van a tener también allí.
Profe, ¿qué estrategias podemos plantear no solamente para los niños, sino también para las familias para promover la nutrición más saludable? Con respecto al punto 3, entonces, construcción de hábitos en familia. Ya sabemos, lo primero, el ejemplo de los snacks que les propuse al principio, hacen parte de la alimentación de nuestros niños y adolescentes, pero también de la familia completa. Entonces, algo que funciona muy bien, elecciones saludables en el mercado y escoger muy bien las loncheras que vamos a utilizar para nuestro día a día. Y esto aplica perfectamente para mamás, papás, cuidadores y niños. Los invito también a que no solamente tengamos la lonchera lista para nuestros niños, sino también la nuestra, que nosotros también hagamos un consumo saludable y consciente de esos alimentos que realmente nos aportan nutrientes bastante interesantes. Recordemos incluir todos los grupos de alimentos como les mostré previamente, carbohidratos de buena calidad, proteínas, vegetales y animales, grasas, preferiblemente grasas saludables. Aquí tenemos la opción también en nuestra región de alimentos súper interesantes como el aguacate, aparte de los aceites vegetales que aportan una gran cantidad de vitaminas también de vitaminas liposolubles. Entonces, esas elecciones inteligentes van a hacer que nuestra alimentación converse con un tema de salud, ¿cierto? Conecte con el tema de salud cardiovascular, prevención y todo lo demás. Lo segundo, tratemos que tiempo libre con nuestros niños sean actividades por fuera, actividades que involucren movimiento. Recordemos que nosotros tenemos rutinas donde permanecemos muchísimo tiempo de pie, pues esto aplica para mucha parte de la población. Algunas otras personas sí son más activas, pero esos momentos de esparcimiento tratemos que sean actividades al aire libre, un picnic donde podamos ir a jugar y llevemos también la alimentación y compartamos con nuestra familia, salir a pasear en bicicleta, ir a correr, ir a la ciclovía. Entonces, involucrar a los niños adolescentes en que el tiempo libre lo invirtamos en movernos más, también va a hacer doble clic en que en el futuro va a ser una persona que va a aprovechar esos tiempos de esparcimiento también para moverse muchísimo más. Recordemos nuevamente que el ejemplo es súper importante y que la construcción de hábitos se hace en familia y que probablemente lo que hagamos ahorita en etapa infantil y adolescente va a ser el reflejo de un adulto que está consciente de que tiene que instaurar unos hábitos que van muy de la mano con el tema de alimentación, actividad física, salud mental, tratando de reducir los tiempos de exposición a pantallas que en este momento sabemos que es uno de los disruptores endocrinos más grandes en nuestra población pediátrica. Profe, hablemos de mitos, mitos y leyendas nutrideportivas. Bueno, profe, yo he escuchado varios mitos, como por ejemplo que los niños después de entrenar pueden comer lo que quieran porque necesitan pues obviamente más calorías, pues ese es el pensamiento. ¿Tú qué opinas sobre eso y qué otros mitos nos traes? 4 mitos rápidos. El primero, muy común, que todo niño deportista o que practica deporte de manera regular tiene que consumir, por ejemplo, sueros. Y eso no es así. La prescripción de la hidratación generalmente se logra muy bien con agua. Habrán unas disciplinas que sí involucramos a algunas bebidas hidratantes porque son demasiado prolongadas, son disciplinas de fondos como el ciclismo, el running de fondo, y algunas otras, pero en general el agua es la mejor manera de hidratarnos. Entonces tengan precaución con esa cantidad de hidratantes o bebidas con electrolitos, porque también tiene una cantidad de glucosa, azúcar, que es necesario que las tengan, pero la mejor forma de hidratarse, ya saben, termito de agua. Segundo mito, que un niño deportista puede consumir todos los azúcares que quiera, y eso no es así. El azúcar en exceso genera muchas complicaciones a nivel de salud, entonces también tenemos que controlar este tipo de alimentos. Hay disciplinas obviamente en que sí las usamos, por supuesto, niños que hacen running, atletismo, ciclismo de fondo, incluso nos ayudan muchísimo, y los geles incluso también podríamos prescribirlos en peques y en adolescentes, pero en la mayoría de las disciplinas pues también tenemos que tener un control de los azúcares simples, entonces tengamos cuidado con ellos. Tercer mito, que un niño que practica actividad física, deporte, es activo, puede consumir ultraprocesados en exceso o puede consumir a libre
demanda un montón de alimentos, solemos a veces subestimar los gastos energéticos y tratamos de compensarlos con alimentos muchas veces que no conversan con lo saludable, como los alimentos de paquetes o las comidas rápidas en exceso, y realmente eso nos genera bastantes complicaciones a nivel de salud a largo plazo. Entonces no, por supuesto que no, no quiere decir que un niño porque haga un gasto energético interesante y practique ejercicio de manera regular pueda tener exceso de este tipo de alimentos. Tengamos cuidado y equilibremos y balanceemos. Por supuesto, va a ser súper importante tener unos momentos de disfrute y con la familia comernos el postrecito, la torta en el cumple, pero ya cuando es excesivo empieza a hacer doble clic en el tema de salud. Y otro mito muy común que encuentro es que los niños tienen que tomar también esas bebidas deportivas, altas en calorías, que uno ve, no lee las etiquetas y dice 12 gramos y uno se quiere morir. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Otro mito muy regular y también está relacionado con las bebidas es que los niños deportistas tienen que tomar bebidas con alta cantidad de fructosa como jugos en alta cantidad o gaseosas, agua de panela, bebidas muy azucaradas, y recordemos que eso puede ser perjudicial en exceso y predispone también en muchas ocasiones el riesgo de sobrepeso y obesidad. Entonces ahí no, hay disciplinas obviamente que, como decía previamente, hay excepciones en las que sí podemos utilizar azúcares simples en unas cantidades muy específicas y momentos muy específicos, pero la regla general es que la mejor hidratación la tenemos que hacer es con agua, entonces tengamos mucha precaución. Y yo añadiría una ñapa en el tema de los mitos, y es que los niños deportistas o que practican ejercicio regular o que son activos requieren suplementación de vitaminas, y tengamos mucha precaución con eso porque en general con la alimentación se logran todos los macro y los micronutrientes. Hay excepciones en que sí tenemos que suplementar, pero se debe hacer bajo prescripción de pediatra, nutrición, de manera individualizada. En general, todos cubrimos perfectamente nuestros nutrientes con comida, y recordemos que generalmente el consumo de multivitaminas, la absorción de los nutrientes es muy baja, siempre absorbemos muchísimo mejor los nutrientes desde el alimento natural. Bueno, profe, muchas gracias por acompañarnos. Me encantó compartir este espacio. Sabes que más que mi profe eres mi amiga y que te admiro muchísimo, no solamente desde la parte académica, sino también que me encanta verte entrenar. Para quienes quieran continuar con toda la info que nos va a dar la profe, la pueden seguir acá. Turururururu. Se llama NutriApp, su página, y ella da información súper, súper chévere. Así que les envío un abrazo, muchas gracias, profe, y obviamente muchas gracias a todas las mamás y a los papás que se quedaron hasta acá. Un besito, chao. Muchas gracias por estar en este espacio. Recordemos que los hábitos conscientes finalmente son los que van a transformar nuestra cotidianidad y pues se traducen en lo que nos vamos a convertir en el adulto del mañana. Entonces, si transformamos los hábitos desde la infancia, vamos a tener adultos más productivos, más sanos, más conscientes y menos enfermos. Chao.